Acaban de escuchar los gritos del periodista cubano Boris González Arena, siendo detenido por las autoridades de la isla en medio de una marcha pacífica organizada por la comunidad LGBTI cubana el 11 de mayo de 2019. Fue un hecho sin precedentes. La ciudadanía se organizó a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, logrando desde espacios virtuales llegar al espacio real y hacerlo sin autorizaciones por parte del Estado cubano. Esta marcha expresó el sentir de toda una comunidad y de la verdadera vanguardia de una nación. Hoy conocerán, en su primer aniversario y contada en detalles por los protagonistas, cómo sucedió la primera marcha independiente por los derechos de las personas sexodiversas en Cuba. Mucho antes que tomaran las calles de La Habana, es justo hablar sobre el contexto en el que se encontraba la isla. Ese año más que nunca necesitábamos un espacio para salir a las calles, para tomar las calles con nuestros colores y luchar por nuestros derechos. Espacio que fue completamente arrebatado, quizás por miedo, quizás por justificaciones que no tenían cabida, no tenían ningún tipo de lógica. Acabamos de salir del debate constitucional, debate en el que los derechos de la comunidad LGBT cubana estaban como plato fuerte de todos los debates. También vimos, por supuesto, una fuerte campaña fundamentalista de las iglesias fundamentalistas en contra de nuestros derechos. Campañas que dieron lugar a que los derechos de la comunidad LGBT, una minoría históricamente ya marginada desde el sistema, esos derechos fueran llevados a plebiscito. Una situación bastante triste para los activistas, para todas las personas sexodiversas en Cuba. Acaban de escuchar al activista cubano Hansel Moreno sobre la indignación que sufrió el colectivo LGBTI, que siente sus derechos no están del todo claros en el aspecto legal. A 2 meses de haberse aprobado la Constitución, el CNC organiza la Semana contra la Homofobia y la Transfobia, que como de costumbre se realiza desde hace más de 10 años una conga LGBTI, liderada por la misma Mariela Castro. Por primera vez, dicha conga fue cancelada en una nota publicada por el Centro Nacional de Educación Sexual días antes, aludiendo que el país no se encontraba en su mejor situación, con vagos apuntes sobre nuestras tensiones que trastornaron nuestra vida cotidiana. Una de las cosas que ahora da traspiés que tú suspendas la marcha. Ok, no fuéramos como estamos aquí ahora, mira, va a ser por la libre normalmente y ya. Esto hace falta recursos. Yo vine con mi P14 con un peso cubano, aquí está. Esto generó el enfado de muchos activistas que esperaban el afamado evento y aún sensible a la discusión por sus derechos en el referéndum constitucional, se empezaron a organizar mediante las redes sociales para hacer la primera marcha LGBTI sin apoyo de las instituciones. Esta marcha para mí significó mucho, fue la primera marcha independiente, realmente algo que no estuviese ligado a las instituciones del Estado y el gobierno cubano, principalmente al CNC, ¿no? Siempre supe de esta institución, de todas las cosas que hacía. Lo que pasa es que independientemente de mi posición política, yo nunca había creído verdaderamente en lo que hacía el CNC. Siempre lo vi como un mecanismo, como una institución que respondía al Estado y que trataba simplemente de agrupar a una población específica de la sociedad cubana, de dirigirla, y todo eso se sumaba a las políticas del gobierno, ¿no? Que al final era también una política de estar a tono con la realidad internacional del mundo occidental, de todos los países de Latinoamérica. La gran mayoría tienen leyes pro derechos LGBTI. Además, es un modo muy sugerente de adquirir dinero rosa. Lo que se hizo fue que se lanzó una convocatoria que a día de hoy yo no sé decirte quién fue el que lanzó la convocatoria, pero eso es lo menos importante. Fue apoyada por las mismas personas sexodiversas, por la misma comunidad LGBT, a tomar las calles, a mostrar nuestros colores, porque hacía falta, necesitábamos mostrar que estamos en pie de lucha y que vamos a luchar por nuestros derechos por encima de todas las limitaciones que puedan poner las autoridades, las iglesias. Por Cuba, lo más grande. Por Cuba, lo más grande. Por nuestros derechos, lo más grande. Por Cuba diversa. Cuba diversa. Cuba diversa. Esto llamó la atención de toda la prensa internacional y, como era de esperarse, de las autoridades cubanas, que no tardaron en buscar la manera para disipar el evento. Michael Lavers es el editor de la sección internacional de la revista Washington Blade,
una de las más importantes que relata el acontecer de la comunidad LGBTIQ. Llegando al aeropuerto internacional de La Habana, Michael, quien ya había visitado Cuba con anterioridad, se enteró que el gobierno no le permitía la entrada al país. Hasta estos momentos, Michael sigue sin conocer los motivos de dicha prohibición. Bueno, lo que pasó a mí el pasado 8 de mayo en La Habana es una situación bien lamentable y no tengo ninguna explicación oficial del gobierno cubano para su decisión de negarme la entrada al país, pero tengo dos teorías. La primera es que el gobierno cubano tenía mucho paranoia sobre la marcha independiente que se realizó en La Habana el 11 de mayo del año pasado, porque los activistas en los días antes de mi situación en La Habana han anunciado planes por eso, y la teoría que tengo es que el gobierno cubano no me quería estar en Cuba para reportar sobre la situación y sobre la marcha. La segunda teoría es que Mariela Castro no estaba feliz con mi cobertura, del movimiento independiente en Cuba. Sería la 7ª vez para mí en Cuba cuando el gobierno me negó la entrada al país. Días antes de la marcha, la prensa oficial cubana que responde a los intereses del Partido Comunista publicó un artículo difamando a ciertas personalidades representativas dentro del activismo LGBTI cubano en un intento por fusilar la moral. Así lo cuenta Isbel Díaz Torres, uno de los que figuró en dicha nota. En aquella fecha, mi ahora esposo Jimmy y yo fuimos secuestrados a la salida de nuestra casa 8 horas antes de la hora programada y así impedirnos llegar. Ya el día anterior la Seguridad del Estado había publicado un artículo difamatorio, ridículo, plagado de mentiras y medias verdades, donde me mencionaban a mí, al activista Juana Mora, al periodista Michael González, ya sabes, esa anticuada idea de querer identificar líderes en los movimientos sociales y así descabezarlos, ¿no? La realidad, por suerte, les demostró su error, pues aunque ni a Juana ni a mí nos dejaron llegar, la marcha se realizó, y de qué manera, ¿no? No es una marcha para ir en contra de nada, es un abrazo, es una caminata, vamos a reunirnos por amor y por el amor a nosotros mismos, por la diversidad y el amor. En primer lugar, no creo que haya que reclamar el derecho es propio, te toca. Nos obligan a reclamar el derecho. Si me le dieran y lo respetaran, no hubiera marcha. ¿Sabes que ADN Cuba tiene un app? Bueno, si no lo sabías, llégate por Google Play y descárgala para que puedas acceder de forma gratuita y sin censura a todos nuestros contenidos, porque estar informado es tu derecho y te permite entender y cuestionar mejor tu realidad. La experiencia de estar casi 24 horas en un calabozo sin saber por qué estás ahí ni cuándo saldrá, realmente fue muy fuerte. Allí nos negaron los medicamentos que debemos tomar diariamente y compartimos el espacio común hasta con un hombre que había acabado de asesinar a otro, o con un adolescente de 16 años cuya familia desconocía su paradero hacía 3 días. Ahí confiscaron nuestros teléfonos, los abrieron, los revisaron sin ninguna orden legal. Uno llega a replantearse muchas cosas en esas circunstancias en que el desamparo se apodera así del espíritu, ¿no? Ellos lo saben, por eso recurren a esas estrategias de vulgares torturadores. Pero esto no impidió que la comunidad y quienes simpatizaban con los reclamos de la misma siguieran organizándose con la ayuda de las redes sociales y WhatsApp. Nosotros fuimos a la convocatoria porque yo la vi en Facebook. Cuenta Omara Ruiz Urquiola cómo motivó a su hermano Ariel Ruiz a asistir a la marcha. Mi hermano vino a La Habana a hacer unas gestiones y yo le dije, mira Ari, la primera vez que tu comunidad se autoconvoca, es legítimo, no viene del oficialismo, no viene de una impostora como Mariela Castro, que nunca ha representado legítimamente los intereses de esa comunidad, y de hecho la mayoría de la comunidad LGTB en Cuba, porque conozco a muchos miembros, no se identifican para nada con Mariela Castro Espín, la rechazan profundamente. Y fuimos porque era algo espontáneo. Nos comunicamos con Isbel y Jimmy
para ver si ellos tenían algo de la bandera del arcoíris, un pullover, cualquier cosa. Ellos nos dijeron que tenían unas manillas y entonces nada, quedamos en vernos en el Parque Central y que ahí ellos nos darían las manillas y nosotros fuimos a última hora, incluso por poco ni podemos porque el transporte es muy malo y nos pedían mucho dinero por llegar allá, pero bueno, logramos coger una máquina. Cuando llegamos me impactó la cantidad de policías con perros y de agentes encubiertos, sobre todo personas de mediana edad. Son fáciles de identificar, tienen un tipo marginal que para mí es muy fácil de identificar. Previo al 11 de mayo yo me entero a través de mi hermana que iba a haber una manifestación de la sociedad civil cubana por, de alguna manera, refrendar los derechos de la comunidad homosexual en Cuba, después de toda la arenga que se había armado de incluir la discusión del matrimonio homosexual y los derechos de las parejas homosexuales dentro de algunos de los acápites de la Constitución cubana que se proclamaba por aquellos tiempos. En adición, coincidía con que la criatura de Mariela Castro, supuestamente defensora de los derechos de la comunidad homosexual en Cuba, había decidido no hacer la marcha que ella siempre organizaba, una conga en la cual yo nunca participé porque justamente me parecía un acto, además de circense, con nuestros derechos, con nosotros mismos. Me parecía una cosa totalmente manipulada por el desgobierno cubano a través de una de las descendientes de Castro para camuflar todo el horror que ha habido con los derechos de la comunidad cubana homosexual, que hasta campos de concentración llegó en las primeras décadas de la mal llamada Revolución Cubana. El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola nos cuenta sobre la SUMAP, campo de concentración para homosexuales que creó el gobierno cubano en la década de los 60. Y si de historia hablamos, tenemos que recordar que en la década de los 70 los homosexuales fueron expulsados de sus centros laborales y de las universidades. A partir de los 80 le ofrecieron exiliarse por el Mariel y para la segunda mitad de la misma década acabaron internados en los denominados sanatorios del SIDA. Entonces ese 11 de mayo sí fui hacia allá y en la guagua ya estaba, yo fui exactamente a las 4 y que era la hora en la que se había convocado, y en la guagua recibí un mensaje de Omar Ruiz Urquiola que ya estaba ahí en el parque, y entonces bueno, fui para allá. Mi experiencia allí fue que allí había pocas personas en el Parque Central, pero sí fue sorprendente después cómo creció el número de manera tremenda, lo que demuestra que había mucha gente que no se había atrevido a llegar al parque porque bueno, había policías con perros, había una cantidad de militares y de paramilitares de todo tipo rodeando todo el Parque Central. Yo lo vi perfectamente porque además digamos que tenemos bastante vista ya, bastante entrenada para eso. Hemos dado cuenta desde que llegué que el parque ha sido sitiado, no sé si por seguridad o no sé por qué, pero estamos aquí. En principio yo fui como reportera a reportar la marcha, la actividad en sí, y llegué allí aproximadamente sobre las 4:10, ya había mucho periodismo, había mucha policía también y había un pequeño grupo de jóvenes que estaban iniciando el momento de la marcha. Sobre las 4:30 aproximadamente empezaron a andar por el Prado diciendo consignas como Cuba es diversa. Cuba diversa, Cuba diversa, Cuba diversa. Yo llego, veo a muchas personas. Recuerdo que llegué sobre las 4:30 o algo así. Vi a muchos amigos. Aquello era euforia y felicidad y mucha alegría. Y en un momento, no recuerdo a la hora exacta, bueno, comenzamos a caminar. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Acaban de escuchar las voces de la comunicadora Iliana Hernández, el periodista Bolis González Arena y el científico cubano Óscar Casanella, que decidieron asistir a la marcha en solidaridad con la comunidad y en calidad de profesionales también. Todo estaba ocurriendo muy bien, se sumó muchísima gente y la idea era ir por todo el malecón hasta llegar a donde estaba la actividad que estaba preparando la CNC, pero no se permitió por parte de la seguridad del Estado. Primeramente, cuando yo estaba grabando a la persona que estaba hablándole a los que estaban allí presentes de que ya la marcha se acababa ahí, que no se podía seguir porque esa marcha no tenía permiso. Ustedes saben que no está permiso para pasear.
están escuchando el momento que Yasmani intenta cruzar a Malecón y agentes vestidos de civil a servicio de la seguridad del Estado cubano intentan detenerlo y Ariel Ruiz Urquiola se abraza a él para impedir que se lo lleven. A pocos metros, Óscar Casanella está siendo golpeado por varios agentes de la policía política. Boris González Arenas se apodera de lo único que le queda en libertad para gritar desesperadamente esa palabra. Iliana también fue detenida por ejercer como reportera para la agencia de noticias Cibercuba, con la cual colabora. También fue golpeada y su teléfono celular pisoteado para que no pudiese seguir transmitiendo. Yo iba grabando con mi teléfono y de repente siento que me dan un golpe, un manotazo en la mano y mi teléfono se cae. Cuando lo recojo, una persona que se ve además en el vídeo intentó pisar el teléfono y yo se lo pude quitar, pero bueno, ya el teléfono estaba ya totalmente desbaratado. Y en el momento que yo estoy viendo cómo está mi teléfono, vienen dos mujeres por detrás, me agarran y me llevan hasta donde está la patrulla. Alguien vino y me dijo, oye, se llevaron a Oscar y parece que lo golpearon, algo así. Y eso me dio mucha tristeza. Y recuerdo perfectamente esa sensación de ¿qué hago y por quién voy? ¿Hasta dónde llego? Porque, bueno, se llevan a Oscar. Ya delante mí habían tratado de tener Iliana. Iliana se había logrado despegar de ellos. Pierdes de vista algunas personas de las que quieres tener a la vista. Se llevan a Ariel. Yo no estoy cerca de Ariel y de Yasmani cuando se los llevan. Yo ese momento no lo veo. Lo que sí, Iliana Hernández viene hacia mí y me enseña su móvil. Por eso en las fotos esas de ese día estamos Iliana y yo bastante juntos, porque Iliana me enseña su móvil roto. No sé si es que se lo tiraron al piso, que ella me lo enseña, mira Boris, en mi móvil. Y inmediatamente ahí escucho a Iliana, Boris, me están llevando. Claro, cuando escucho Boris, ya me están llevando. Date cuenta que, bueno, ya es como, o sea, tú has ido evadiendo, o sea, perdiendo de vista a tus amigos y ya tienes a Iliana delante de ti. Y entonces yo lo que voy a hacer es como ir hacia Iliana, ¿no? Pero no me dejan ni moverme. En cuanto yo voy a aparentemente ir hacia Iliana, siento que me agarran por detrás. Y viene, bueno, el famoso grito ese de libertad y me cargan el peso. Ese Boris González Arenas, periodista de Ahí pues empiezan a intentar inmovilizarme para esposarme y yo ofrezco resistencia, la máxima resistencia que puedo, primero porque sin yo hacer nada, ese hombre me había cogido así, no se había identificado como oficial de nada, porque no había mostrado ningún carnet ni nada que lo identificara como oficial de nada, porque además lo hizo con tremenda violencia y con la ironía, con el cinismo de decirme bajito, me decía que yo me estaba resistiendo a la detención. O sea que fue una cosa muy macabra, ¿no? Y entonces yo empecé a gritar y a decir que esto era un abuso, esto es un abuso de poder, suéltenme, yo quiero marchar como las demás personas, normal, ¿entiendes? ¡Abusadores! ¡Suéltenme! ¡Yo voy a caminar! ¡Yo voy a seguir a la marcha! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando me esposan, yo tengo hiperlaxitud, tengo mucha flexibilidad, entonces yo me suelto de las esposas y salgo corriendo y doy unos 4 o 5 pasos corriendo y en una de esas vienen 2 de ellos corriendo hacia mí, pero no sé bien cuál de los 2 me dio el golpe que me parte la frente y además me dio un golpe con algo, no fue con la mano, no fue con un puño. La propia doctora que me cose me dice que eso no fue un objeto filoso, fue un objeto contundente, no sé si fue con un anillo que tenía, con una manopla, con el cabo de una pistola, no sé, realmente fue todo tan rápido, ocurrió en segundos. Eran unas especies de bestias no uniformadas que cumplían protocolos probablemente del Stasi alemana y trataban de aplicar esos protocolos a mi persona. Evidentemente aquello era como tratarme de meter a mí dentro de un cubo siendo un círculo. No era posible adecuar una esfera a ese espacio del cubo y uno de ellos pierde toda la paciencia conmigo y empieza a dar gritos, golpes en las mesas, golpes en las paredes. Yo lo miraba como un ser anacrónico. Yo decía, ¿qué pretende este? Intimidarme. ¿Cree él que podrá intimidarme? Podrá abusar de mí físicamente todo lo que quiera, pero yo lo miraré siempre de frente como la persona que tiene un estatuto moral
que permite mirar sin bajar la cabeza fijamente a quien lo reprime. Nos llevaron ahí a Cuba y Chacón. En Cuba y Chacón habían varios de los que habían detenido también. Luego llegó Boris, que también lo detuvieron seguido de mí. O sea, en cuanto me detuvieron a mí, seguidamente también detuvieron a Boris. Y allí estaba también Yasmani y estaban Ariel. También había una muchacha que detuvieron, que la cogieron, que estaba filmando y se la llevaron a ella también detenida. A través de la reja, por fuera de la reja, habían dos o tres policías preguntándome cosas y ofendiéndome, diciéndome que si yo era maricón, que si yo estaba de acuerdo con el matrimonio, pero así con esos términos, ¿no? Despectivos. Que si yo estaba de acuerdo con que se casaran los maricones, que aquello iba a una marcha de maricones si yo no era maricón. Luego nos llevaron al cerro, a la estación de policía del cerro, y allí estuvimos aproximadamente entre 2 o 3 horas esperando en la parte de afuera de los calabozos, en un saloncito que hay en la parte de afuera de los calabozos de allí de la policía del cerro. Y cuando nos estaban recogiendo todas las pertenencias para entrar a los calabozos, de repente llamaron de arriba y dijeron que nos tenían que liberar. Gay no es una sola persona que se viste de hombre y pasa por todos lados. Hay personas que quieren vestirse de mujer, que quieren trabajar, que quieren hacer miles de cosas, y sin embargo esas garantías no están. Estas personas tienen que vivir en el anonimato, tienen que vivir en parques, tienen que tener una vida decadente, porque no pueden trabajar por ser de la forma que ellos decidieron ser, porque sus mentes quieren una cosa y su cuerpo no. Después de eso vino toda la cosa de la seguridad del Estado. Me detuvieron nuevamente, de conjunto con mi mamá. Fue un espectáculo grande porque muchos policías se abalanzaron para 2 personas, yo y mi mamá, y entonces ahí me llevaron a una estación. Ahí estuve en un interrogatorio por 3 horas con oficiales de la seguridad del Estado. Después de eso, como yo vivo en La Habana, tuve que cambiar de renta varias veces. Eso me traía problemas. La gente, tú sabes que las rentas en Cuba son ilegales. Pensar en emigrar del país por ser asediado no es una decisión fácil. Así cuenta Yasmani que debió hacerlo si quería continuar con una vida que no tuviese que cambiar de renta a cada rato. Yo estuve en la universidad, de hecho cuando vuelvo a incorporarme me dicen que no, que tengo que esperar mucho tiempo. La razón de esto es que tomo la decisión de conjunto con mi pareja de poder tratar de salir de Cuba y tratar de vivir otra realidad y tratar de alejarme un poco de lo que eso implicó. Y realmente gracias a un amigo hemos podido hacer toda esta travesía y hoy estamos aquí en Uruguay. Lo que nunca olvidará Yasmani fue el abrazo que le dio a Ariel Ruiz Urquiola para que la policía política no se lo llevara detenido. A pesar de la esencia represiva del régimen en el que nos ha tocado vivir, en el abrazo de Yasmani y de Ariel yo vi el futuro de Cuba, yo vi un futuro posible, yo vi Cuba diversa, fuerte, humana. En ese abrazo yo vi la humanidad que los cubanos no hemos perdido. Este trabajo fue realizado por Nelson Julio Álvarez Mairata, un comunicador cubano cuyo canal de YouTube, conocido como Nexi J Show, fue desmantelado a finales de octubre del 2019 por la seguridad del Estado cubano, quienes confiscaron su computadora y teléfono personal y lograron suplantar su identidad en Facebook para denigrarlo públicamente. Pero esta es otra historia de homofobia institucional que Nexi podrá compartirnos luego. Este podcast fue una producción de ADN Cuba. La edición y el diseño de sonido fue realizada por Jennifer Martínez. La música original es de Rafox. Mi nombre es Yaima Pardo y los invito a que compartan con nosotros todas sus ideas para lograr juntos una Cuba mejor. ¡Sí se pudo!